para poder ver. Yo voy a hablar muy poco, pero quiero que quede claro, digamos, lo más fundamental de esta historia. Hola a Hidro, todos, buenas tardes perdón, está a don todos y Pablo a todas. Ramallo saludando. Disculpen, chicos. Hola a todos. Él es Arque, yo soy Inge, y se nos nota mucho, porque yo empiezo siempre de una manera un poco torpe. Bueno, miren una cosa. Yo estaba pensando qué decirles porque a medida que uno va dando la materia, cada vez aprende un poco más de él cómo darla. ¿Qué significa hidrostática? Significa líquido en estado que no se mueve, digamos. Líquido, pero que no se está moviendo, ¿sí? Líquido inmóvil, si quieren pensarlo de esa manera. Inmóvil. Estudia el fluido cuando no se está moviendo. No está discurriendo por una cañería, nada. Está quietito. Vamos a ver la presión en los fluidos, el teorema general de la hidrostática, los vasos comunicantes, que serían los niveles de manguera que se usan en obra, el sifón. Bueno, el sifón es lo que también se usa mucho, ya vamos a verlo. Principio de Pascal, prensa hidráulica, principio de Arquímedes y flotación. Bueno, estos dos temas de aquí abajo son de neumostática. La neumostática, en tanto, estudia gases que también son fluidos, pero en este caso, la materia está en un estado distinto al líquido, ¿no es cierto? Son gases que también están, al decir estática, están quietos, no están en movimiento. Entonces, es una rama de la mecánica que estudia los fluidos que están en estado de equilibrio, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Y ustedes me dirán, usted dijo que estaban quietos. Se considera que algo está en equilibrio o quieto cuando está en un movimiento MRU. ¿Se acuerdan cuando veíamos estática? O sea, cuando hablábamos de algo que está en equilibrio. En general, piénsenlo como quieto. Oposición. Y lo mismo sucede con los gases, exactamente lo mismo. Esa sería una definición. Vamos a a distinguir muy claramente cuando hablamos de presión en sólidos, por ejemplo, una silla apoyada sobre el piso, o la presión en el punto interior de un líquido, por ejemplo, en un vaso que contiene agua o cualquier líquido, la presión en un punto adentro de este vaso. Vamos a dibujar más o menos. ¿Cómo se calcula? Totalmente distinto, totalmente diferente. Vamos a dibujar el mismo vaso con un cierto líquido y pensemos que yo quiero calcular la presión que ejerce este vaso sobre esta superficie. Espero que me estén siguiendo. Son dos cosas distintas. Presión de sólido contra sólido. Mesa, vaso. Acá es sólido contra sólido. Vaso. ¿Estamos? Acá la presión es en este punto que le vamos a llamar A, que está adentro del líquido. ¿La presión de qué? De esta cantidad de líquido sobre este punto, esta altura de líquido. Cuando yo quiero calcular esta presión que ejerce este vaso cargado de líquido, ¿qué voy a tener que calcular? Voy a tener que calcular la superficie esta de acá, más toda la carga que tiene, o sea, todo el peso del líquido más el peso del vaso, dividido la superficie de apoyo del vaso. ¿Cuál es la superficie de apoyo del vaso? ¿La ven acá? Este peso, le vamos a llamar P, que es el peso del líquido más el peso del vaso, o del vidrio, si quieren llamarle así,
¿Me van siguiendo? Cris, Sí, ¿me dejas una aclaración por por ahí? supuesto. Eh, antes de entrar, porque este ejemplo es como eh, se les puede llegar a confundir. Fíjense, por empezar, habla de presión en sólidos y después presión en un punto interior de un líquido. El ejemplo que está dando el profe es como que está considerando el peso del líquido, pero hagan de cuenta que eso fuese un sólido. O sea, ¿entendés lo que digo de que se pueden confundir? Sí, por eso quiero resaltarlo, pero lo di a Pero, propósito, con toda la está mala bien, pero no sé si intención. entienden el concepto básico. Si lo entienden, sí, pasemos. Pero por ahí no Bueno, está claro, no sé, chicos. Creo que es bastante sencillo, pero por las dudas. El ejemplo que pone ahí abajo es un ladrillo, por ejemplo. Siempre que tengan sólidos, van a tener el peso de ese objeto dividido la cara en la que esté apoyada. Una de las exacto. cosas que se tienen que fijar bien es, en algunos ejercicios, sobre qué cara está apoyada, ¿sí? Porque a veces se confunden. Por ejemplo, fíjense el ladrillo ahí, digo un ladrillo, puede ser cualquier objeto. ¿En cuál de los tres va a tener mayor presión? Va a ser el peso dividido la superficie. Vayan poniendo en el chat si quieren. A, B o C va a tener mayor presión. A, B o C. ¿Qué dicen ustedes? Hay, hay dos nomás que responden C. ¿Alguien más? Porque tiene menos superficie. Exacto. El que tenga menor superficie va a generar una presión mayor sobre el plano horizontal que es este, ¿cierto? Este es el plano. Entonces, la mayor presión mayor va a estar acá. ¿Es así? Piensen en cuando ustedes caminan, ¿qué pasa si ustedes caminan con taco aguja o con zapatillas? Si ustedes caminan con taco aguja, van a dejar una marca profunda en el suelo si este es arena o arcilla o no. En tanto que si caminan con zapatillas, no dejan una marca de ese calibre. ¿Por qué? Porque la presión que ejerce un taco aguja es mucho mayor, porque la superficie de apoyo es mucho menor. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Y en cuanto al vaso, este que yo tengo acá, en realidad, a pesar de que este vaso contiene un líquido, cuando yo calculo la presión que ejerce sobre la mesa, tengo que considerar que este vaso más el líquido que contiene es un sólido ya porque está apoyado sobre la mesa. Es igual que una pileta de estas que vienen prefabricadas y yo tengo que calcular qué presión va a ejercer sobre el suelo. Tengo que considerarla como un sólido porque de verdad que va a ser eso apoyado sobre el suelo. ¿Qué pasa si yo quiero saber qué presión ejerce el agua esta, sobre este puntito que está acá? Este punto está dentro del líquido, ¿eh? Está dentro del líquido. Cuando yo quiero calcular la presión adentro de un líquido, ahí la presión se calcula como peso específico de qué? Del líquido por la profundidad a la que se encuentra el punto, que sería esta H que está acá. ¿Lo ven? Esta es otra historia. ¿Entienden la diferencia o quieren que le explique más? Respóndanme, prendan el micrófono o díganle a Pablo. Sí se entiende, profe. Pregunto otra cosa, por ser mala persona y no más. Acá hay un dique, como el San Roque, ya que estoy acá, aprovecho. Y acá hay un tupper. Los dos tienen líquido.
Acá busco yo un punto que está a 5 centímetros de la superficie. Y también busco acá, en el lago San Roque, un punto que está también a 5 centímetros de la superficie. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde hay mayor presión? ¿En el punto A del lago San Roque o en el punto B del Táper? En el punto A, profe, ¿Por qué? porque tiene mayor peso específico el agua. ¿Por qué? En ninguno de los dos, serían los dos igual. Si tiene el mismo peso específico el agua, son iguales. La presión es la misma. Claro, ¿Por qué? Porque la presión depende del peso específico y de la profundidad. Los dos puntos están a la misma profundidad, ¿lo ven? ¿O no? Este es el pelo de agua. Este es el pelo de agua. Parece muy loco, pero es la verdad. ¿Se entiende? Sí, profe. La que dijo que tenía distinto peso específico puede tener razón, pero la verdad es que yo partía de la base de que el peso específico era igual en ambas circunstancias. Peso específico igual en ambas. ¿Mm? Igual en el caso en el caso 1, que en el caso 2. Muy buena apreciación la suya, ¿no? Perfecto. Muy bien. Esta pantalla, esta es sumamente importante, porque de esto va a haber muchísimo en la vida de ustedes, diseñadores y arquitectos, ambos dos. Y si confunden las fórmulas, están fritos, porque no tiene nada que ver la presión dentro de un líquido con la presión entre sólidos, digamos, entre apoyar un sólido sobre otro. ¿Estamos? Presión en los líquidos. La presión hidrostática es la debida al peso de un fluido en reposo. La presión hidrostática aumenta a medida que aumenta la profundidad. Eso ya lo vimos anteriormente. Bueno, entonces la presión en un punto interior de un líquido va a ser igual a lo que ya vimos. Presión, peso específico por altura. Si el recipiente que contiene el líquido está abierto, como el lago San Roque, hay que sumarle la presión atmosférica. Generalmente, cuando yo hago comparaciones o demás, no se suma la presión atmosférica porque todos estamos sometidos. En este momento todos tenemos la presión atmosférica que nos está empujando hacia abajo, ¿eh? Hay días que empuja mucho y hay días que empuja un poco menos. Pablo, ¿doy el ejercicio o después lo das vos? No, estaría bueno que cerremos el concepto haciendo el ejercicio. Dale. Acá, por ejemplo, me dicen que determine la presión que ejerce un cubo de hormigón de 1,5 de arista sobre el suelo, sabiendo que la densidad del hormigón es de 2.350 kilos por metro cúbico. Yo sugiero que lo resuelvan ustedes, sabiendo que, ¿cómo era la presión en sólidos? ¿Se acuerdan? Fuerza sobre área. Muy bien, perfectísimo. Hagan el cálculo, por favor. ¿Cuáles son los datos? Es un cubo. Puede ser peso sobre superficie. Fuerza y peso son sinónimos, son vectores, ¿no es cierto? Les digo porque por Ahí ahí está el se cubo. confunde. Qué horror el cubo, pero bueno.
Pueden calcular la presión en Newton por metro cuadrado. ¿Cómo calculan el peso? Masa por gravedad. Exacto. ¿Y cómo calculan la masa? Volumen por densidad. Ujú. ¿Cuánto les dio el volumen, Marisa? $3,375, profe. Muy bien, señora. ¿Y entonces la masa? 7.931,25. ¿Cuánto, perdón? 7.000. 7.931,25. Muy bien. Kilogramos, ¿cierto? El peso en Newton, ¿cuánto sería para una gravedad de 10? Para G de 10 metros sobre segundo al cuadrado. 79.312,5. Muy bien. Entonces, el peso o fuerza, que es el equivalente, sería 79. Ya sé, Pablo, que lo tengo, pero como estamos 3, 1, 2, 5 newtons. Bueno, ahora sí, por favor, calculen el área. ¿El área cuánto es, chicos? ¿Cuál es el área de apoyo? Acá está el plano horizontal. ¿Cuál es el área de apoyo? ¿Puede ser 2,25, profe? Así es. 2,25 ¿qué? Metros cuadrados. Muy bien. Bueno, ahora calcular la presión es un juego de niños. ¿Cuánto les da? 35.250 Newton por metro. ¿Por qué me da 32,250? A ver, 35,250.
Ah, 79, 312.5 Sí, dividido. creo que estaba mal el PowerPoint. Acá está mal, entonces, miren, vamos a tachar. Es 35. Ya voy a corregir el PowerPoint. Es 35,250 pascales, que son los newtons sobre metro cuadrado. Saben que la presión se mide en pascal, ¿sí? Muy bien, hemos descubierto un error. Perfecto. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Voy a borrar esto que está tan desprolijo. Bueno, perfecto. Seguimos adelante. El del lado Nada. también. Ah, ¿Qué? el del lado también, porque ahí sale el otro, creo. Sí, pero a mí me gusta, como que no seas malo, Pablo. No, es que ahí Ay, sale sí, el otro voy a ejercicio. tener que borrar. Bueno, voy a borrar. Ejercicio 2, yo creía que eso estaba porque sí, nomás. El ejercicio 2, vamos a ver qué nos piden. Bueno, listo, se acabó. Ya no escribo más. Determina la presión que se ejerce sobre un cubo de hormigón sumergido bajo el agua a 3 metros. La densidad del agua es de 1000 kilos por metro cúbico. La nota dice que el recipiente se encuentra cerrado. Esa nota se pone para que no tengan en cuenta la presión atmosférica. Fíjense, el cubo de agua está por debajo 3 metros. Esto lo vamos a aclarar para que nos quede claro a todos. Bueno, este es el recipiente de agua. Lo dibujo un ratito, después lo borro cuando haya que hacerlo. Pero para que no se confundan, se los voy a dibujar. El cubo este de hormigón de 1,5 de arista, que es el mismo que estábamos trabajando antes, obviamente que está apoyado allá abajo, ¿no? En la base de este receptáculo. Fíjense, si está la distancia hasta esta cara del cubo es de ¿cuánto? A 3 metros. O sea, esta altura hasta esta cara es igual a 3 metros. ¿Qué me están pidiendo a mí? La presión que se ejerce sobre un cubo, o sea, la presión que se ejerce sobre esta cara de este cubo, que está 3 metros por debajo del pelo de agua, que sería acá el pelo de agua. O sea, eso es lo que me piden. ¿Pueden calcular esa presión, por favor? ¿Ya está? profe, ¿puede ser que sea 30.000 pascales o es mucho? Pensemos. Acá está la solución, porque si no, el Pablo me va a matar. Tiene razón, si me mata. Fíjate. Presión hidrostática es el peso específico del líquido por la profundidad, ¿cierto? Voy a borrar el dibujito. Ahí está. ¿Cuál es el peso específico del líquido? 10.000 newton por metro cúbico.
10.000 newton por metro cúbico, que serían los 1.000 kilos por metro cúbico por 10 metros sobre segundo. Por 3 metros, 30.000 pascales. Tal cual. Usted tiene razón. ¿Lo han entendido? Acá paso a Newton. Chicos, ¿lo han entendido? No sé si quedó... Ah, bueno, sí, dicen que sí. Sí, sí, profe, se entendió. Ahora sí, profe. Bueno, entonces, acá fue presión en sólidos y acá fue presión en líquidos, con el mismo o sea, el mismo ejemplo, nada más que de planteado de distinta manera. Hagan el dibujito ese feo que había hecho yo, pero háganlo lindo. Ustedes son diseñadores. Cálculo de la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio. ¿Vieron cuando hacen un agujerito en una botella? Bueno, depende de a qué altura de la botella hagan el agujerito, va a ser la velocidad y la altura a la que va a salir. Bueno, miren aquí. Acá hay un gráfico donde está todo muy bien hecho, por eso lo copié el gráfico para no hacer yo macanas. Pero, fíjense, B o B1, que es esta variable que está acá, o velocidad 1, es la velocidad del líquido que sale por el orificio. Esta que está aquí. Vamos a ir bien despacio. G es la magnitud de la aceleración de la gravedad, que siempre la vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y H o H2, ¿por qué? Porque lamentablemente acá en la fórmula salió como H2 y en tanto que en la gráfica figura como H. Es la misma. Esta es exactamente la misma que esta. Es la misma. Es la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida. Dependiendo de la profundidad con respecto al pelo de agua, siempre digo pelo de agua, el pelo de agua es este, ¿sí? Va a depender entonces la velocidad de salida que va a tener este fluido. Esa velocidad de salida del fluido, que sería esta, por eso pongo B o B1, pongámosle 1 si quieren acá, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura a la cual se encuentra el orificio. ¿Esto es importante que uno lo tenga en claro? Sí, claro que es importante. Primero, porque los diseñadores tendrán sus objetos de diseño, sus productos de diseño, para lo que ustedes necesiten diseñar. Determine la velocidad con la que sale un líquido por un orificio localizado a una profundidad de 2,6 metros en un tanque de almacenamiento. Pueden estar almacenando cualquier tipo de líquido. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser esta velocidad? Pero muy rápido, háganlo porque es muy sencilla la pregunta. Si pueden, por favor, hacerlo. Pablo, si tenés ejemplos o lo que fuere, por favor. No, Profe, le hago una consulta. Claro. ¿No tendría que también incluirse el tamaño del orificio? A ver, ¿sabes qué? Para la velocidad, ¿por qué debería yo incluir el tamaño del orificio? Vos me estás retrotrayendo a la fórmula de continuidad que es hidrodinámica. Acá el líquido está estático, no se mueve. Estamos hablando de velocidad, estamos hablando de gravedad y estamos hablando de altura. Acá el líquido no está en movimiento. Cuando veamos la ecuación de continuidad que relaciona el caudal con la sección, con la velocidad, es otra la historia. Ahí sí, la sección es importante, acá no. Ah, bien.
Quizá la confusión viene por la fuerza con la que sale. Sí, sí, eso estaba viendo con respecto a la Claro. velocidad sería de la presión. Sí. Gracias. ¿Cuánto les dio? $7,2111,025. A ver, aplicando la fórmula. Perfecto. Acuérdense bien de algo. Yo les puedo a ustedes dar la velocidad como dato y pedirles a qué altura con respecto del pelo de agua está hecho ese agujero. Y van a tener que despejar. Si ustedes tuvieran que despejar, ¿cómo quedaría esto? Quedaría que la altura es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, pasen esta G acá y ya está. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es la altura a la cual se ha colocado ese orificio. Teorema general de la hidrostática. Este es muy fácil en la medida en que, fíjense, dice que la diferencia de presión entre dos puntos de una masa líquida en equilibrio, no movimiento, es igual al producto del peso específico del líquido por la diferencia de nivel entre esos puntos. A mí me parece hermosa, este teorema me parece divino, pero normalmente no tienen que acordárselo al teorema, sino pensar. A mí, si me dicen, ¿cuál es la altura desde acá hasta acá? ¿Ven? Esta altura le vamos a llamar H1 si quieren. ¡Oh! H1. Y si esta altura es H2, ¿me siguen? Sí, profe. Siempre estoy tomando la altura desde el pelo de agua, ¿cierto? Desde acá. Bueno, yo podría calcular perfectamente cuál es la presión en el punto B, restar la presión en el punto A y voy a tener delta P, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo hacer el peso específico, que sería este, peso específico del líquido en B por H1. Díganme si ustedes están de acuerdo. Menos peso específico de en A por H2, ¿sí? Y yo tendría ahí la diferencia de presión entre esos puntos, ¿o no? ¿Es así o no? ¿Lo puedo repetir, por favor? A ver. Uh-huh. Por ejemplo, chicos, ¿ustedes vieron recién en la fórmula de presión de líquidos? ¿Se acuerdan cómo era? Esto Sí. simplifica. En vez de sacar la presión en un punto y después sacar la presión en otro punto y restarlas, esto es como que simplifica esas dos. Claro, yo les trato de explicar a ustedes de dónde sale el teorema general de la hidrostática. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia de presión entre el punto B y el punto A? La diferencia, como bien su nombre lo indica, es una resta. Es la presión en B menos la presión en A. ¿Cómo calculo la presión en B? La presión en B será el peso específico del líquido en B por la profundidad a la que se encuentra B, que le voy a llamar H1. ¿Cómo encuentro yo la presión en A? Y bueno, va a ser el peso específico del líquido, ¿sí?
le pongo sub A para poder distinguirla por la profundidad a la que está el punto A. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Esa diferencia de la cual yo estoy haciendo acá, como el peso específico del líquido es exactamente el mismo, tanto para A como para B, no hay una diferencia. Yo podría poner directamente peso específico del líquido por H1 menos H2. Perdón. ¿Por qué salió esa raya? No tengo ni idea. Igual a la diferencia de presión. Y ese es el teorema general de la hidrostática. ¿Se dan cuenta de dónde sale? Ahora sí, profe, me quedó mucho más claro. Gracias. No, por nada. Es que justamente la idea es esa. ¿Por qué salió esa raya? No, juro por Dios que no lo entiendo, porque yo no hice ninguna raya. Ahí está. Es muy loco esto. A ver. O sea que esta H que está acá tan piruja es exactamente esta diferencia que se ve acá. Obviamente que esa presión se puede expresar gramo fuerza sobre centímetro cuadrado, también se puede expresar como kilogramo fuerza sobre metro cúbico, como newton sobre metro cúbico, esa es botría. Perdón, sobre metro cuadrado, discúlpenme. Bien, acá otro ejemplo. Me piden que determine la diferencia de presión entre dos puntos que se encuentran dentro de un tanque con agua. El punto A está a 20 centímetros de la superficie, o pelo de agua, que es el que yo le digo, ahí, desde acá. Uno está a 20 centímetros y el otro a 80. Entonces, si yo aplico la fórmula, digo, uno está a 80 y el otro a 20. 80 menos 20, 60. Peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Qué tengo que hacer? Directamente los 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico por 0,60 metros y voy a obtener cuál es la diferencia de presión, entre ambos puntos. ¿Se entendió esto? Sí, Sí. profe. Es re fácil, o sea, cuando lo entendiste es fácil, cuando no lo entendés no es fácil. Siempre buscan el más profundo, a ese le restan el menos profundo y lo multiplican por el peso específico del líquido de que estén tratando, sea este agua, aceite, lo que sea. ¿Qué le pasa a esta que no quiere avanzar? Ah, a ver. Bueno, ahí está. Principio de vasos comunicantes. Fíjense. Esto es muy importante porque esto se usa, en principio se usa mucho en obra y es un concepto interesantísimo. Fíjense, todos estos recipientes que ustedes ven acá con distintas formas. Miren, ¿ves que tienen distintas formas? Bueno, todos tienen una característica, todos son abiertos, todos tienen la misma presión atmosférica que está incidiendo sobre ellos. Ninguno tiene una presión distinta de la atmosférica. Si yo vierto líquido en estos recipientes, el mismo líquido obviamente, va a llegar un momento en que todos van a alcanzar exactamente el mismo nivel. Esto se usa mucho en obra. Ahora el arquitecto Ramallo les va a explicar el tema de la manguera de nivel. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, estoy acá. Bueno, no sé si tenés algún videillo o algo, o si querés explicarlo así a Poncho. Sí, en realidad todos estos conceptos o definiciones tienen mucho que ver con la materia de instalaciones
que van a tener más adelante que profundizan bien en esto. Pero yo les voy a mostrar un videito, hay eruptores de vacío, ¿sí? Perfecto. Eso bueno, ahí Gabriel dice, la manguera de nivel, que dijo Cristina al principio también, la conocen, ¿no? Esa es una manguera cristal, ¿sí? Cristal quiere decir que es transparente, que se la llena de agua. ¿Cómo hacen para llenarla de agua a esa manguera? ¿Alguien lo ha visto? Porque dentro de esa manguera no tiene que tener ninguna burbuja de aire, porque si no, el aire influye en esto. Yo tengo la manguera llena de agua y en un extremo voy a tener el mismo nivel que en el otro extremo. ¿Alguien ha visto cómo hacen para llenarla? Para que no tenga aire. A ver, hagámoslo al revés. ¿Cómo hago para llenar una manguera sin que tenga aire? Si yo la enchufo en el pico, seguramente me va a entrar aire o me va a quedar. Y la vas sacudiendo hasta que le sacas las burbujas, supongo. Por un extremo y por el otro lo tapás. No sé, yo porque hice un curso de albañilería y me guió por lo que vi. Bueno, en el No, curso... no tenés que sumergirla completamente y esperar que salga todo el aire de la superficie y listo. Después la saca con las puntas tapadas. O sea, vos sumergís toda la manguera y dejás que salga el aire. Sí. Bueno, esa es una forma. No lo he visto que lo hagan así, pero esa funcionaría. No, lo No, que en saben realidad hacer... necesitas aire para poder justamente nivelarlo. ¿Cómo? Necesitas en la manguera esa parte de aire para que se nivele. Vos ves hasta dónde llega de un extremo el agua y ves del otro extremo y es como que se nivela con eso. Ojo, el nivel de manguera funciona solamente si las dos puntas están destapadas, ¿sí? Porque si no el aire influye también. Fíjense, perdóname Pablo, el principio del vaso comunicante es que justamente la presión atmosférica sea la misma en los conductos. En el caso de la manguera, que sería un conducto, por ejemplo, de este tipo, la presión atmosférica tiene que ser la misma en este orificio que en este otro, si no, no se cumple con el principio. Claro, lo bueno de esto es que la manguera puede estar, no importa por dónde pase en la obra, qué obstáculos salte o lo que sea, los niveles van a ser siempre los mismos. Por eso la formita de los vasos hay. Bueno, yo como he visto, a ver, puede ser que haya otras formas, he visto que la meten, por ejemplo, en los tachos que tienen obra con agua, o puede ser en una botella o en un bidón que tenga agua, y se hace el principio sifón, que es el que sigue, ¿sí? Se chupa y esa manguera empieza a tirar. Al estar sumergida totalmente abajo, no tiene aire y se llena toda de agua. ¿Sí? Dejan salir un poquito, hasta la tapan, cierran, vacían un poquito porque si no les quedaría llena de agua y se usa. ¿Sí? Por eso también era válida sumergirla toda y dejar que vaya saliendo el aire por los extremos. Bueno, no sé si algo más, Cris. No, les quería mostrar, siempre me encantó este gráfico que está acá abajo, cómo saber la cantidad de líquido que tiene o combustible este tanque. Fíjense, acá el vaso comunicante, que bien que funciona, porque yo puedo graduar aquí fuera, en este tubo pequeño, digamos, y saber a qué nivel se encuentra el tanque grande. Me parece fantástico. De esa manera yo puedo saber cuándo tengo que volver a llenar el tanque más grande. Siempre, mírenlo bien, presión atmosférica, ¿lo ven? La misma. No está tapado este y destapado este otro. Tienen que estar idénticos, sí o sí. Bueno, acá hay un ejercicio. La verdad es que, bueno, vamos a ver. Me parece, está muy jugado con el tiempo, pero... Sí, ese es el tema, ese es el tema. Por eso no quería hacer quería más bien pasar a sifón. Te voy a dejar que presentes vos, Pablo, ahora, por favor. Dale, dale.
Sigo yo entonces. Porque quiero buscar un par de videillos. Ahí estamos. Ya dejé. No, no dejé porque no me deja. A ver. Ahí está. También se usa para calcular la densidad. Tienen muchas aplicaciones los vasos comunicantes. Ahora lo dejo al Arqui Ramallo, si no se va a enojar conmigo. Se ve de 10, Pablo. Ah, perdón, estaba muteado. Yo Sí, hablando. no se te escuchaba nada, pero que se ve, se ve. Ahí va. Bueno, sifón. Eh, es esto. No quiero entrar mucho en la definición teórica, pero esto es lo que le comentaba recién del nivel de manguera. ¿Sí? Se coloca uno de los extremos en un recipiente, se lo succiona del otro lado, en este caso podría ser que se lo tapa y se lo pone más bajo y empieza, por gravedad, el fluido empieza a correr por el extremo este y empieza a succionar del otro. Lo tienen que haber visto cuando pasan, por ejemplo, combustibles. Era muy clásico de un tanque a un bidón o del bidón al tanque de nafta. ¿Sí? En arquitectura se lo utiliza mucho en estos casos. Por ejemplo, que el inodoro tiene, fíjense, es un sifón. ¿Para qué? ¿Cómo es el funcionamiento de esto? Fíjense, si esto tiene agua, ustedes conocen el inodoro, tienen agua hasta este nivel. O sea que todo esto está lleno de agua. ¿Sí? Hasta ahí en realidad. Hasta esa puntita tiene agua. Cuando ustedes tiran la cadena, hacen la descarga, este nivel sube bruscamente porque le tienen buena cantidad de agua. ¿Y qué hace? Supera ese nivel y cae bruscamente para este lado y entonces arrastra con el contenido del inodoro. Bien. En este caso es en las piletas de patio, en las bachas de las cocinas también tienen estos así. Utiliza el agua que queda en ese sifón para evitar que los gases que vengan de la cloaca salgan por estas bocas, ¿sí? Por estas bocas que nosotros usamos. Si acá no tuviésemos esto y tuviésemos, imagínense, esto está conectado a la cloaca, los gases, los olores saldrían por acá, ¿sí? En cambio el agua les sirve como de tapón. En este caso, bueno, los desbordes de las presas también, ¿sí? ¿Qué hace? Que por más que, o sea, no desborda hasta no llegar a cierto punto, ¿bien? Bueno, para vaciar las piletas también, es verdad. Bueno, capilaridad también es otro de los conceptos que se dan en estos elementos filares. Esto tiene que ver con una patología de la construcción que, por ejemplo, no sé si han visto cuando las casas no tienen humedad, cuando no tienen capa aisladora, que la humedad sube por la pared, por más que la humedad esté abajo, esta capilaridad es de los materiales, son los pequeños poros que tienen los materiales que va comunicando, o sea, el agua va llenando uno, va llenando el otro, ¿bien? Por la presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica es la que empuja el líquido y sube. Esto no hace que suba muchísimo, ¿no? ¿Sí? Esto se da en los casos de secciones pequeñas. No quiero entrar mucho en esto, vean el teórico si quieren más. Vamos a
este tema, que es el principio de Pascal. Bueno, la definición, ¿sí? Principio de Pascal, aplicado a una superficie, un fluido contenido en un recipiente indeformable. Esto es importante, porque si yo estoy aplicando una fuerza acá y este fluido tiene que estar contenido, no se puede deformar. Entonces, el fluido va a transmitir las presiones, ¿sí? Estas son como las fuerzas, a un área. Si esta área se incrementa, las presiones va a ser mayor. ¿Bien? Es un mecanismo conformado por vasos comunicantes, ¿se acuerdan de vasos comunicantes? Impulsado por pistones de diferentes áreas que mediante pequeñas fuerzas permiten obtener otras mayores, ¿sí? Los pistones son llamados pistones de agua. Estos ejercicios generalmente son de prensa hidráulica. ¿Se ubican esto? ¿Conocen mecanismos que funcionan con esto? Todos los mecanismos por ahí que son hidráulicos, o sea, llamados así, ¿no? Es por este principio. Por ejemplo, las direcciones asistidas tienen pistoncitos que hacen que nosotros con el movimiento del volante del auto no tengamos que hacer tanta fuerza para transmitirla al eje de dirección del auto. Disculpen, no conozco mucho de mecánica, pero o sea, ese es el funcionamiento básico o primitivo de eso. Las bombas también funcionan con sistemas parecidos, ¿sí? Bombas de agua, motores. No se me ocurre ahora, pero si tienen algunos, los van tirando y los charlan. Bueno, fíjense que acá tienen la fórmula. Es como una relación que hace, ¿sí? Que la fuerza 1 dividido el área 1 va a ser igual a la fuerza 2, ¿sí? Va a ser, en este caso, a levantar, o el objeto dividido el área 2. Acá yo estoy viéndolo en corte, ¿bien? Estoy viendo la prensa hidráulica en corte. O sea que yo acá, ¿qué estoy viendo del área? ¿Qué dato del área estoy viendo? ¿Estoy viendo el área completa? Hagan de cuenta que esto es un émbolo. Émbolos se llaman estos pistones. Un émbolo circular, ¿sí? Si yo lo viera como de arriba, esto sería un círculo, esto sería otro círculo, ¿sí? Y este es el conducto que los une. Claro, sería medio círculo, o sea, sería el diámetro lo que estoy viendo acá. ¿Bien? Les digo esto porque generalmente en los ejercicios les van a dar como dato el diámetro, el radio. En el caso de que sea redondo, si fuese esta superficie cuadrada... ¿No sería más como un cilindro, profe? ¿Cómo? ¿No sería como un cilindro eso? Sí, el émbolo en sí es un cilindro, pero a vos lo que te interesa, porque estamos viendo presión, es la superficie. Ah, sí. ¿Bien? Ándale. Está bien, o sea, está bien, estos tienen esta dimensión acá para abajo, pero a vos no te interesa, porque en realidad nos interesa en dónde está apoyándose la fuerza, la presión en sólidos. Si se fijan, es fuerza sobre superficie. Y este sistema está en equilibrio, sería. Por eso hace esta igualdad. ¿Bien? Yo, sabiendo qué fuerza estoy aplicando sobre qué superficie, y alguno de estos dos, o sea, y conociendo, por ejemplo, la superficie de puedo calcular qué fuerza puedo levantar. En este caso, levantar. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para ver si lo cerramos. A ver si Profe, pero se tomaría del corcho ese, por ejemplo. Se tomaría el círculo de arriba, el que está en contacto, por ejemplo, con el elefante, o el que está en contacto con el agua, sería con el líquido. Sí, en realidad acá sería el que está en contacto con el agua. Esto es muy gráfico, no son así. O sea, en realidad es la superficie que empuja el líquido. ¿Sí? Sería esa. ¿Bien? Ah, bien. ¿Sí? Como acá, esto. Así sería el émbolo. El corchito no tendría eso, por ejemplo. Igual a ustedes le van a dar el dato de esto, fíjense.
La superficie del émbolo menor de una prensa hidráulica es de 4 centímetros cuadrados. Ya, si me está dando 4 centímetros cuadrados, ¿qué dato me está dando del émbolo? El área, bien. Pero la superficie. La superficie, porque fíjense, son centímetros cuadrados, o sea que ya directamente me está dando el área. No es como les decía recién que les puede dar el diámetro, les puede dar el radio, les puede dar un lado, dependiendo de cómo sea el émbolo. El otro émbolo tiene una superficie de 25 centímetros cuadrados. Les da el área del otro émbolo. Y tiene que elevar un objeto de 600 newton. ¿Bien? ¿Qué es lo que me está dando? Lo que tiene que elevar, los 600 newton. ¿Cuál será la fuerza necesaria para realizarlo? Entonces, acá tengo la fórmula y reemplazo. En este caso, ¿qué tengo? El área 1, 4 centímetros cuadrados. El área 2, 25 centímetros cuadrados. Acá tienen que prestar atención. Yo lo que hago, yo lo dibujo. Parece una soncera, pero yo dibujo este esquemita. No le hago todo el detalle, ¿no? O sea, hago menor, mayor, lo acoto, le pongo la fuerza y le pongo el peso. Porque se saben confundir y saben poner esta fuerza acá. ¿Sí? Tienen que leer bien la consigna y ver cuál de las dos me está dando y qué superficie me está dando, ¿bien? ¿Cuál será la fuerza necesaria para realizarlo? ¿Se animan a hacerlo? Vamos haciéndolo y hacemos como siempre de compartirlo en el chat, así voy viendo y lo comparamos. Si tienen dudas, avisen y lo vemos. ¿Alguien más les dio 96 newtons o les dio otro resultado? Bueno, ahí está la fórmula. ¿Sí? Reemplazo los datos. 4 centímetros el área 1, 600 newton la fuerza a levantar, 25 centímetros cuadrados el área 2. Despejo esto estaba, si era el término que estaba, este que estaba dividiendo paso multiplicando. Bien. La fuerza que yo tengo que aplicar en este émbolo de 4 centímetros cuadrados para levantar 600 newtons en un área de 25 centímetros cuadrados es de 96 newtons. ¿Bien? ¿Quedó claro? No, ojo Sara, eso es lo que digo. Ese es el error que se saben confundir. Esta fuerza es en relación a esta área. No es lo mismo que a estos 600 newtons lo coloquen los 4 centímetros. Si yo colocara estos 600 newtons 4 centímetros, ¿sí? La fuerza, fíjate que la fuerza 1 estoy haciendo 96 newtons y levanto 600. Acá son 600 y acá 96.
Imagínate si yo acá aplicara 600 newtons, acá la fuerza sería mucho mayor. Hagan una relación de fuerza y podrían sacar cuánto sería la fuerza. ¿Se entendió? Bueno. Bueno, fíjense, el radio del émbolo menor de una prensa hidráulica es de 10 centímetros. Ahí es lo que le digo. El radio de 10 centímetros. Sobre él se aplica una fuerza de 30 newtons. Émbolo menor, 30 newtons. El otro émbolo responde con una de 270 newtons. ¿Sí? ¿Cuál será el radio de este segundo émbolo? O sea, le está pidiendo, ustedes van a tener que sacar primero la superficie de ese émbolo para ponerla acá. Esa fuerza acá. La otra fuerza la tengo acá y ahora lo que me pide es el área. En realidad no me pide el área, me pide el radio de esa área. Voy a calcular el área y después con la fórmula de superficie del círculo voy a tener que calcular el radio. ¿Bien? Este no lo quiero hacer tanto porque fíjense, me interesa que entiendan el planteo, después se meten más matemáticamente. ¿Sí? Y saca, presten atención, a ustedes si le piden el área, les tiene que quedar en metros, en centímetros, perdón, en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, ¿sí? En kilómetros cuadrados si fuese muy grande. Si les piden un radio o un diámetro, les tienen que quedar en metros, en centímetros. Si les pide una fuerza, les tienen que quedar en newtons o en kilos, kilogramos fuerza. ¿Bien? ¿Se entendió este tema? ¿Sí? Bueno. ¿Quieren que hagamos una pausa de 10 minutos y arrancamos con lo que sigue? ¿Quedaron dudas sobre presión? Esto es presión en sólido, presión en líquido, creo que no. Los ejes fundamentales de esta unidad, bueno, son eso, presión en sólido, presión en líquidos, ¿sí? Estos ejercicios pueden llegar a aparecer diferencias de presión y vasos comunicantes, pero los más fuertes son esos y estas prensas hidráulicas. Bueno, nos encontramos a las 7:14, ¿sí? Pablo, Sí, ¿todo bien? sí, todo bien, les di un pequeño cortecito. Ok. ¿Leíste el WhatsApp? Sí. Ok. Tranquilo.
Vamos a seguir con los gallegos. Se ve que cada vez que busca un video en YouTube sale un español. Y que sobrepasan en la altura. Esto es Estos tubitos lo son los que ruptores de nosotros vacío. conocemos Estos se como ponen ruptor siempre de vacío. arriba Fíjense, del son estos cañitos que salen de los colectores de los tanques de aguas de las casas. meter aire en la Ya lo van a ver bien en instalación. detalle en El instalación, sonidito que pero va a está entrar interesante. presión atmosférica, va a entrar aire. Y ahora os voy a Deja entrar la enseñar presión con una botella de atmosférica. agua, os voy a enseñar lo que hace la función Hace un experimento medio básico, pero bueno. de nuestra casa. Y ahora mismo lo enseño. Esto es lo que sucede cuando no tenemos la instalación del ruptor de vacío. Así es como saldría el agua de nuestro tinaco. Como podéis ver, coge aire y el agua no sale de forma constante. Y ahora os voy a enseñar cómo sería con el ruptor colocado. Vale, ya hemos llenado la botella y ahora os voy a enseñar la función que tiene el ruptor de vacío. Lo que vamos a hacer un corte aquí en la botella para que entre aire. ¿Vale? Hemos abierto. Y ahora lo que vamos a hacer, la voy a destapar y vais a ver cuál es la función que tiene. En el ejemplo anterior veíais que el agua salía de forma intermitente y ahora vais a ver cómo el agua sale de forma más continua. Vamos allá. ¿Veis? El aire que está entrando por la parte de arriba está empujando el agua hacia abajo. Esta es la función que tiene el ruptor de vacío en nuestra instalación. Hace que el agua salga de forma más continua. Esto es todo. Espero que haya quedado claro cómo... Y nada. Bueno, perdón, el eco en el micrófono, me di cuenta. Bueno, ese un ejemplito, ¿sí? En las instalaciones, fíjense cómo cambiaba cuando el aire, la presión atmosférica está en el punto, por decirlo, de entrada del tanque y en la de salida, se igualan y el fluido fluye libremente. Si no, a la instalación le tiene que entrar por donde está saliendo y eso genera como turbulencia. Después otro que un poquito más para el diseño me parece, es de neumodinámica. Todavía no lo vimos, pero... In the latest generation of Dyson fans, turbulence is minimized, ensuring they're quieter and more efficient than their predecessors. This begins with the intake holes, carefully arranged so air is drawn evenly into the machine. Motor noise is captured and dissipated by a Helmholtz cavity, and any vibration is isolated by an acoustically engineered motor casing. The fins of the impeller are asymmetric, so each harmonizes with the others, and they have a scalloped trailing edge to further improve acoustics. An aerodynamic diffuser separates the airflow into controlled parts for efficiency. Air is then channeled equally into the two sides of the loop. It has a larger volume at the bottom, which allows air to enter with less turbulence, reducing noise. As pressure in the loop builds, air is forced out through the aperture at a high constant velocity. As the airflow exits, it clings to the airfoil-shaped ramp, generating maximum velocity and projection. Surrounding air is then drawn in from around the loop, amplifying the volume of air projected. This is how air multiplier technology projects smooth, powerful, high-velocity airflow. Powerful airflow. No. Bueno, nada que ver con los Liliana, ¿no? Que estamos usando todos. Bueno, era un poquito para buscarle ejemplo. Están buenos esos ventiladores. Bueno, ¿están ahí? Seguimos. Repuntual. Seguimos, ¿están?
Estoy muy cansado, muy boleado. Sí, bien. Bueno, otro de los temas de esta unidad es el empuje, ¿sí? Empuje. ¿Sí? Un cuerpo totalmente o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado desplazado por el cuerpo. A ver, no, parece un trabalengua acá. Quiere decir que el peso de lo que esté sumergido, el peso de lo que esté sumergido, si todo esto estuviese sumergido, el peso de eso va a desplazar un volumen del fluido de igual peso del que está sumergido. ¿Sí? Sí, más o menos. Bien. Es la famosa Arquímedes, creo que lo descubrió metiéndose en una bañera y descubriendo que el peso del volumen que rebalsó de esa bañera era el mismo que su peso, una cosa así. Hay como un montón de historias de eso. Busquen la que más les guste y que los grafique mejor. Lo que importa acá es que la fórmula es esta, ¿sí? El empuje es una fuerza, ¿sí? Opuesta a la del peso, esta del cuerpo sumergido. Es igual al peso el peso específico del líquido, ¿sí? Por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de en qué líquido yo sumerja ese volumen. Esa va a ser la relación que me va a dar el empuje. ¿Se entendió? En medio... No es muy raro, pero quiero que sepan la fórmula. Peso específico del líquido en donde voy a sumergirlo y el volumen, ¿sí? ¿Qué unidad tengo que tener el volumen? Bien, metro cúbico, centímetro cúbico. Bien. ¿Y el peso específico? Ah, es más complicado, ¿no? ¿Qué era el peso específico de algo? Era cuánto pesaba un metro cúbico de ese material. O un centímetro cúbico, o la unidad que ustedes quieran. Bien, sí, peso sobre volumen. Bien. Bueno. Acá, esto de la flotación, ¿sí? Veanlo bien en el teórico, está más explicadito. Vamos a hacer que es medio sencillo. Se pesa un cubo de 10 centímetros de arista en el aire, dando como resultado 19 newton. ¿Sí? Tienen un cubo de 10 centímetros de arista. ¿Saben qué? Bueno, ahí cuando lo calculen se van a dar cuenta. Un cubo de 10 centímetros de arista pesa 19 newtons. Y a continuación se pesa sumergido en agua, dando un valor de 17 newtons. ¿Bien? O sea, yo lo pesé fuera del agua, 19 newtons. Lo pesé sumergido en el agua y pesaba 17 newtons. Tienen que averiguar el peso aparente del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es el peso aparente? El peso del cuerpo menos el empuje, ¿sí? Que es igual al peso sumergido. ¿Cuál es el peso aparente de este cuerpo? 17 newtons. Bien, no hace falta ni que lo calculen porque se los da. Les está diciendo que en el agua pesa 17 newtons, o sea que yo ya tengo este peso sumergido, este peso aparente.
tengo el peso del cuerpo y lo que me pide sacar en el punto B es el empuje. ¿Cuánto me va a dar ese empuje? Tengo los otros dos datos. 2 newtons. 2 newtons. Esos 2 newtons es el empuje, es la fuerza que me lo está haciendo como flotar, o sea, lo que me lo está restando de estos 19 newtons. ¿Bien? Acá está el planteo matemático. ¿Sí? 19 newtons menos el empuje igual a 17 newtons. El empuje igual a 19 newtons menos 17 newtons igual a 2 newtons. Es bastante pavo, ¿no? Simple de plantear. El peso aparente es 17 newtons. Bueno, ahí lo que estamos hablando. ¿Pueden sacar la densidad del material que compone el cuerpo? ¿Cómo lo harían? ¿Cuál era la fórmula de densidad? Fíjense que estos ejercicios por ahí, lo más engorroso es esto de las unidades, bueno, densidad, masa, peso específico. Bueno, tengo la masa y tengo el volumen. ¿Cuánto me da la densidad entonces? ¿Saben cuál es el volumen? El volumen no sería 1000. El volumen es 10 por 10 por 10, porque tiene 10 centímetros de arista. Bien. La masa, ¿cómo la pueden sacar? Tomando en cuenta el peso. Bien. Porque el peso es igual a la masa por gravedad. Claro. Fíjense, para no demorarnos tanto. Bien. Lo primero que hace la fórmula de densidad, masa sobre volumen. Entonces va a obtener la masa. La fórmula de masa era peso sobre gravedad. A ver, si esto estuviese en kilogramos fuerza, directamente utilizo la equivalencia, ¿no? Que sería lo mismo. Como está en newtons, lo divido en la gravedad y me da 1,9 kilogramos masa. Ya puedo utilizar el dato de masa. Acá está bien lo que habían dicho, centímetros cúbicos
Está bien. Centímetros cúbicos a metro cúbico, ¿sí? Pasan los 3 lugares, me queda a decímetro cúbico y después a metro cúbico. ¿Bien? Pasa a otros 3 lugares, porque cuando es cúbico pasa de 3 lugares, o haga la regla de 3 simple, y me lo da en metro cúbico. Y simplemente divido, me tiene que dar 1900 kilogramos sobre metro cúbico. Acá no les dice que lo calculen en esta unidad. Acá creo que es la que mejor se acerca. Pero si ustedes hubiesen puesto, no sé, no, si usan kilos, seguramente les va a convenir que usen metros. Por ahí si usan gramos, puede ser en centímetros cúbicos. Eso lo van a ir viendo ustedes. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Vamos a neumostática. Como decía Cristina, neumo, aire, ¿sí? Que es un fluido, estamos viendo la parte de fluidos. Estática, que es equilibrio, en estos casos quieto. Bueno, un poco de los conceptos de altitud y temperatura, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que hablábamos el otro día de la temperatura también, que variaba según el lugar del mundo que esté. ¿Bien? Mientras más alto, menor, bueno, esto de la temperatura es menor, o sea, la presión atmosférica influye más, ¿sí? Sobre un cuerpo que está más alto. De experiencia de Torricelli, en el teórico, no voy a explicar todo esto, es de cómo llegó a la fórmula. Parece que vayamos a la parte práctica. Bueno, este es el cálculo que vimos recién. Primero. La ley de Boyle-Mariotte también es bastante teórica, no hay ejercicios, no hay. Pueden aparecer, pero es medio raro, pero igualmente les explico. Bien, esta es la fórmula base. Pero fíjense, acá considera que no es necesario conocer el valor de la constante K, ya que ustedes generalmente le van a dar esta. Es muy parecida a lo que vimos de la prensa hidráulica. Ya no es sobre superficie, pero esto considera volúmenes. Tengo una presión por un volumen, va a ser igual a una presión 2 por un volumen 2. ¿Bien? O sea, acá tengo cierta cantidad de presión. ¿En qué podemos medir la presión de gases? ¿Conocen alguna unidad? Es como para darle un ejemplo nomás, ¿no? PSI, bar, bien. Es la presión de los neumáticos de los autos, ¿sí? Se miden esas unidades. Hagamos de cuenta, no sé, les doy un ejemplo ficticio. Yo tengo 10 bares de presión en este volumen, que es, no sé, 1. Hagamos de cuenta, 1. Entonces, 10 por 1 va a ser 10. Esa va a ser la presión en este. Si yo abro este compartimiento, eso es lo que quiere explicar, ¿sí? El volumen se va a duplicar. Ahora el volumen va a ser 2. La presión va a seguir siendo la misma. La cantidad de aire que está en este sistema es la misma. La presión, al aumentar el volumen, va a disminuir. ¿Cuánto va a ser la presión en este caso? Había dicho que acá eran 10 bares. Claro, si yo aumento el volumen al doble, la presión en este caso va a ser la mitad. ¿Sí? Esa es esta famosa ley. Si se la hacen calcular, ustedes lo que tienen que reemplazar en la fórmula es la presión por un volumen 1 igual a una presión 2 por un volumen 2. Alguno de estos datos es lo que le pueden pedir.
pero tienen que tener los otros 3 para poder despejar como hicieron con la prensa hidráulica. Bueno, acá les doy un ejemplo. Perdón. ¿Sí? Acá está lo que les decía. 1,2 atmósferas. Esta es otra unidad de presión de gases por 100 mililitros. Fíjense acá les da en capacidad. Igual a 3 atmósferas por el volumen 2. Lo que no conoce es el volumen 2. ¿Bien? Y lo resuelve. ¿Se entendió esto? Es raro que parezca en el examen, pero por las dudas. Bien. Bueno, acá está lo que decíamos. Un instrumento utilizado, bueno, para medir la presión, el manómetro, este elementito que es para que lo enchufan ahí en la boca de la rueda y les dice qué presión tiene el neumático. Bien, ahí debe estar en PSI y bar, fíjense ahí si hacen zoom, en las unidades que habían hablado ustedes. En arquitectura, ¿se les ocurre alguna aplicación? Los que han cursado conmigo siempre doy el mismo ejemplo, así que capaz que lo conocen. ¿Nada? Bueno, en las instalaciones de gas, ¿sí? Siempre que les pido algún ejemplo de relación en los temas que vemos, en lo que se les ocurra, ¿no? En la arquitectura. Las instalaciones de gas, como van a funcionar a una determinada presión, que eso lo da el prestador del servicio, en este caso si son de Córdoba, Ecogas sería, trabaja a una cierta presión. Entonces se coloca toda la cañería, se le pone un tapón en la punta y en la otra punta se la infla, ¿sí? Se la infla a una presión un poquito mayor a la que va a trabajar. Y se la cierra, o sea, con el mismo medidor que se infla, se cierra una válvula y queda presurizada esa cañería. Esta agujita en la punta de ese inflador tiene un manómetro como este y se le lleva a una determinada presión. Esa agujita se la deja un tiempo y no tiene que variar. Eso quiere decir que la cañería no tiene pérdidas y que todos los elementos están bien sellados, termofusionados o ensamblados. ¿Sí? Se lo deja un cierto tiempo, no tiene que variar. Un ejemplo de cosas. Bueno. No se pongan contentos que nos falta la otra parte. Ya comparto. ¿Cómo van hasta acá? ¿Están todos mareados? Repásenlo, así les queda. Bueno, vamos con hidrodinámica. Este es otro de los temas, eje de la unidad. Bueno, hidrodinámica. Como vieron al principio, hidro es el fluido líquido, en estado líquido, dinámica en movimiento, lo vimos en la unidad 2. Vamos a ver los temas de caudal, que es clave, en los exámenes siempre sale, y los teoremas de Bernoulli y Venturi. Bien, caudal, ¿a qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de caudal? Respóndanme a alguien así, y no siempre los mismos.
cantidad de agua. Claro, cuando yo digo que un río es caudaloso, quiere decir que trae una gran cantidad de agua en un cierto tiempo, ¿sí? O sea, no lo decimos así porque lo consideramos, pero es cantidad de agua. Bien, fíjense. El caudal lo van a ver representado por la letra Q. Esto obtengan las fórmulas, la hoja de fórmulas ahí a mano, así la van identificando, porque no sale bien así como está acá, pero es lo mismo, ¿sí? Fíjense, el caudal es volumen de líquido sobre un determinado tiempo. Entonces, la unidad es metro cúbico sobre segundos. Esta es la unidad de caudal. Si quisiéramos pasarlo a capacidad, serían litros sobre segundos. Bien. Acá, fíjense cómo hace para sacar el volumen del líquido. Acá explica por qué les queda esta unidad. El volumen del líquido, ¿cómo lo saca? Pi por radio al cuadrado, que es la superficie de esa sección, ¿sí? La superficie del canal por donde pasa el líquido, por la distancia. Eso sería el volumen. Sobre el tiempo. Va a ser igual a una superficie o el área por la velocidad. También la pueden calcular con esta. Superficie por la velocidad. ¿Por qué? Porque fíjense, la distancia sobre el tiempo es velocidad. Y pi por radio al cuadrado es el área. Esa es la simplificación que les hace. En vez de hacer todo esto, ustedes van a sacar el caudal en base a la superficie en la que recorre el líquido por la velocidad por la que pasa. ¿Bien? La unidad metro cúbico sobre segundos. Les pregunto. Tengo una manguera, ¿bien? Tengo una manguera que tiene una cierta sección y pasa una cierta cantidad de agua. Si yo a la manguera le pongo el dedo en la punta, ¿sí? Le tapo la mitad de la salida, ¿vieron cuando están regando que le cierran la mitad, o sea, le ponen el dedo? ¿Y qué pasa con el agua? ¿Sale más rápido o sale más lento? ¿Más rápido? ¿Seguros? Ya están dudando. No. Ojo. Sale más rápida. Sale más rápida. Lo que no varió es la cantidad de agua. La cantidad de agua va a ser siempre la misma, va a ser la que me dé el pico. ¿Sí? El pico, la cantidad de agua que está saliendo por ahí va a ser siempre constante. Eso es lo importante de todo esto. Que el caudal es siempre constante. La cantidad de agua que sale de un pico, sale de un río, lo que sea, es siempre la misma. Lo que puede variar es por dónde sale. En este caso es el ejemplo de la manguera. No es lo mismo que salga por la manguera, por el orificio de la manguera entero, que por la mitad. ¿Qué es lo que va a pasar si sale por la mitad? Va a salir más rápido. ¿Bien? Si este río acá viene ancho y en una curvita así se hace más angosto, va a empezar. Por esa parte más angosta va a pasar más rápido. Esa va a ser la diferencia. No. Sale más cantidad porque sale más rápido. En la misma cantidad de tiempo, si midiéramos el tiempo, decimos, bueno, vamos a dejar un segundo. O sea, si el tiempo es fijo, vamos a decir, claro, te hiciste bien, creo que se entiende. Vamos a decir, un segundo. En una sección de 1 centímetro va a salir cierta cantidad de agua. Pero en la mitad del área va a salir más rápido. Esa misma cantidad de agua va a salir en menos tiempo. Bueno, espero que se haya entendido, si no ya vamos a hacer un ejercicio para que se entienda, porque esto es un tema de parcial.
Bueno, velocímetros de fluidos, tubos Venturi. Ya vayan pensando qué se les viene a la cabeza tubo de Venturi. ¿Bien? El tubo de Venturi no es más que un cilindro que en una parte se enangosta. ¿Y qué es lo que pasa en esta parte que se enangosta? ¿Qué dijimos? Viene el fluido a una velocidad, todo bien, agarra esta parte más angosta, pasa más rápido. ¿Sí? Bien, entonces, y después si sigue, vuelve a la misma velocidad. Lo que mide acá es las presiones en estos tubos. Fíjense que acá tenemos un vaso comunicante. ¿Por qué estos dos niveles no están en la misma altura? Porque la velocidad es diferente. En realidad porque está en movimiento. Si esto no estuviese en movimiento, esto tendría que estar igualado. A mayor velocidad dentro del tubo, menor presión, ¿sí? En el exterior. Fíjense cómo baja acá, por eso no tienen la misma. Y acá está la fórmula que les aparece en el apunte, creo que es esta. Fíjense que acá les pone Q, el caudal es constante. Bien, esto es siempre fijo. Entonces, vamos a tener una velocidad 1 por una superficie 1, o sea, la velocidad en esta parte del tubo por esta superficie va a ser igual a esta velocidad que esté pasando acá por esta superficie. ¿Sí? El caudal va a ser lo mismo. Porque por ahí les preguntan, bueno, ¿cuál es el caudal en una manguera que al principio tenía 1 centímetro y pasaba a tal velocidad y en otra parte? Y saben preguntar, bueno, pero en la primera sección o con la segunda sección. No interesa, el caudal es constante y por eso ustedes pueden despejar cualquiera de los datos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio así, cerramos este. ¿Sí? Fíjense. Un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro cuadrado de sección interior a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Velocidad, me doy cuenta porque metros sobre segundo. Centímetro cuadrado me está dando un área. Acá también les puede pasar lo mismo que en la prensa hidráulica, de que no les den un área, les diga el diámetro, ¿sí? El diámetro de la tubería, que no es lo mismo que una superficie, ojo con eso. Si decíamos que la velocidad de la circulación aumente hasta los 1,2 metros sobre segundos, ¿qué sección ha de tener la tubería que deberíamos conectar a la anterior? ¿Cuál es el caudal que recorre la cañería? ¿Sí? Fíjense, datos. Área 1, 1 centímetro cuadrado. Velocidad 1, 0,5 metros sobre segundo. Velocidad 2, 1,2 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué sección en esa velocidad? ¿Sí? Y el caudal. ¿Me pueden resolver este? Creo que es lo último que nos queda y resolvamos rápido, así. Se me fue todo.
¿Alguien más le dio ese resultado? ¿Lo están haciendo? ¿Alguien más? ¿O se trabaron? ¿En qué se trabaron? A ver. Ya me fijo si esa es la sección. ¿Hablaste, Cristina? Perdón, no estaba. No, que estaba chequeando si esa era la sección la que habían calculado los chicos. Ah, Acá sí, lo que tiene de piola la historia es que no tienen que hacer el pasaje de unidades, porque las unidades se van cancelando. ¿Ven? Acá se cancela el metro sobre segundo con metro sobre segundo y le queda en centímetro cuadrado. Acá veo en el chat que lo han pasado de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Vamos a ver si está bien. Centímetro cuadrado, decímetro cuadrado y metro cuadrado. Parece que estuviese bien. ¿Qué opinan ustedes de ese pasaje de unidades de María Ángeles? ¿Están viéndolo en el chat? ¿Mm? Yo también creo lo mismo. Bien. Lo que sí, fíjense en cuál les queda más cómodo. O sea, fíjense que en metros cuadrados, ese número por ahí, más simple ponerlo en notación científica. O sea, no está mal, no estoy diciendo que esté mal ni nada, ¿no? Pero por ahí en centímetros cuadrados queda más. Claro, si no se les pide la unidad, en este caso, por ejemplo, lo mejor es ponerlo en centímetro cuadrado. Bien. Ahora les pide el caudal. ¿Con qué datos? Si yo no hubiese sacado esta superficie, ¿puedo obtener el caudal? ¿Sí? ¿No? Ah, dice sí. Alguien dice que no. ¿Están ahí? ¿No están más? ¿No saben? ¿No contestan?
¿Qué les parece? ¿Cómo se calcula el caudal? Es área por velocidad. Muy bien, es cierto. Entonces necesitábamos conocer el área y la velocidad. Yo acá tengo dos áreas y dos velocidades. Puedo usar cualquiera de las dos combinaciones, es decir, da igual, ¿no es cierto? En este caso yo usaría, si da igual, usaría la que son datos, porque si yo me equivoqué en la primera parte del problema, mejor que siga trabajando con lo que es dato, ¿verdad? ¿Pueden calcular el caudal? Ojo, ¿puedo multiplicar centímetro por metro sobre segundo? Centímetro, uy no, muy bien, Paz, uy no. No, no puedo. Profe, ¿sería 0,005? Creería que sí, vamos a ver. Para pasar de centímetro a metro, tengo que dividir por 10.000, ¿no es cierto? Y a eso lo multiplico por 0.5 y me va a dar 0.00004 ceros y un 5. ¿Podés adelantar, Pablo? Ahí está. ¿Ven? 4 ceros y un 5. O bien, si lo pasamos a litros, que también se suele pedir, si un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿a cuántos metros cúbicos van a equivaler 0.00005 metros cúbicos? Perfecto, Paz, sí. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Ya están viendo las estrellas. Sí, sí. No, de esta parte no hay parte práctica, ¿no? No, porque en realidad, en cuanto al teorema de Bernoulli, no hemos planteado demasiada cosa. Sí, lo más importante es la ecuación de continuidad y caudal, que es lo que hemos estado viendo. Sí. Esto es fundamental. Bernoulli lo más importante es el planteo, viscosidad ya vieron, flujo laminar y demás, así que bueno. Tienen que tener en claro, con respecto, perdón, poneme Bernoulli un minuto, una cuestioncita y nada más. Fíjense que hablamos de energía cinética, potencial y energía de flujo. La ecuación de Bernoulli me habla de que la sumatoria de estas tres energías me va a dar una constante. La suma de las tres energías me va a dar una constante. Ustedes saben que la energía no se crea ni se puede destruir, es algo que está siempre. Bueno, Bernoulli lo que hace es, fíjense la potencial, masa por gravedad por altura, es potencial, puede ser, es una energía que está siempre latente, que cuando empieza el movimiento se transforma en la cinética, disminuye la potencial, aumenta la cinética y aumenta al aumentar el movimiento, o sea, al generarse el movimiento. Y hay una tercera energía acá que es la de flujo, que es debida a la presión, ¿sí? A la presión que contiene el fluido. Estas dos energías ustedes la van a ver siempre, la potencial y la cinética. Potencial, imagínense un objeto que está apoyado sobre la mesa. Un objeto como el celular, que seguramente lo tienen con ustedes. Ese objeto que ustedes tienen, tiene una energía potencial. Cuando cae de la mesa hacia el piso, ese objeto adquiere una cierta velocidad. Ahí
surge esta energía que se llama cinética, la velocidad multiplicada por la masa de ese objeto y dividido por la mitad, hasta que llega al piso. Cuando llega al piso, la energía cinética llega a ser 0, pero la energía potencial vuelve a ser máxima cuando tomamos la altura con respecto de otro punto que esté por debajo. Bueno, por mi parte, esa sería la aclaración que les quería hacer. Y pensar que, por favor, no sé si están rindiendo otras materias, lo cual me preocuparía y mucho. Pero bueno, ustedes saben lo que hacen. Yo ya hasta ahí no me meto. Bueno, acá algunos ejemplos de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Hoy vimos presiones en sólidos, en líquidos, ¿sí? Diferencia de presión, vaso comunicante, prensa hidráulica, empuje, velocidad de salida del líquido, la ley de Boyle-Mariotte, caudal, Bernoulli, bastante, ¿no? Y acá algunos ejemplos prácticos que los hemos ido charlando en la clase, ¿no? La chimenea, ¿sí? Al ser un conducto que está expuesta a su extremo superior a corrientes de aire, genera una succión, ¿sí? Por la diferencia de presión. Dispositivos de Venturi. También cuando hablamos del tubo ese que pasa a mayor velocidad y genera menor presión, puede generar una succión. Y yo siempre pongo el ejemplo de los compresores de pintura, esto para pintar, que hacen pasar aire a gran velocidad y succionan a donde está el recipiente con pintura y lo espolvorean. Y así, bueno, varios ejemplos. Por eso siempre les digo que los bajen un poquito a lo que les quede más gráfico a ustedes. Por mi parte, nada más. Bueno, yo solamente les quiero decir que no dejen de estudiar para cada clase, porque es mucho más rico trabajar cuando ustedes están estudiando, porque pueden hacer preguntas interesantes que cuando no han visto nada. Es eso y nada más, porque la idea nuestra es que promuevan todos, pero evidentemente para eso hay que estudiar. Bueno, y vean ya la clase que viene es estática. El tema de estática, ¿sí? Véanlo, prestenle atención porque es un tema clave, porque no tienen hoja de fórmula de dónde guiarse, ¿sí? Tienen que ver el teórico, así lo explicamos y saben de qué estamos hablando. Si quieren, divídanlo, está dividido en 2 clases, estática también, vean primero la parte esta que nos toca y para la próxima clase la otra, así no se aturden de tanta info, pero véanlo, que es importante. Cualquier cosa también vamos a repasarlo de esta unidad un poquito antes de la clase que viene, ¿sí? Bueno, Sumamente importante estática, sí. Y como bien dice el Arqui, y ustedes lo saben, no hay fórmula. O sea, hay entendimiento de qué se trata, qué es la estática, ¿no? Entonces, por favor, presten mucha atención. Están muy bien los prácticos, están desmenuzados hasta la última partícula. Véanlos, por favor, a los que están en Weebly. Están totalmente vistos, bien desmenuzados, ¿sí? Por favor, véanlos. Y bueno, nos vemos el viernes. Sí, gracias. Chau. Muchas gracias, chicos.